Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Talk, espacio donde exploramos las tendencias más fascinantes del mundo tecnológico. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión. Hoy tenemos un programa espectacular para todos ustedes. Antes de empezar, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok e Instagram como Tech Talk. También recuerden seguir las redes sociales de nuestro canal digital GM7 Digital en Facebook, Instagram, TikTok y se descarguen la aplicación móvil GM7 Digital para estar al día en todo nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando el mundo, la automatización industrial y la industria 4.0. Para ello contamos con un invitado muy especial, el PhD Ismael Minchala. Es un destacado investigador y académico en automatización industrial y control, con un doctorado en Ciencias de Ingeniería por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con más de 15 años de experiencia como profesor en universidades como la Universidad de Cuenca, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Católica de Cuenca, impartiendo cursos en control avanzado, sistemas de automatización y robótica. Ha liderado múltiples proyectos de investigación financiados, incluyendo el diseño de exoesqueletos robóticos y estrategias de control para microredes. Es autor de más de 80 publicaciones científicas y capítulos de libro, en áreas como la generación distribuida, sistemas de control inteligente, automatización, entre otros. Reconocido como Senior Member de IEEE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Combina su experiencia técnica con habilidades de liderazgo. Es experto en automatización y modelado de sistemas. Bienvenido, Ismael. Gracias por aceptarnos la invitación a Tech Talk. Buenos días con todos. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. En verdad es un placer estar aquí y compartir este espacio con todos ustedes. Gracias nuevamente, Ismael, y en verdad lo que tratamos de hacer como medio de divulgación científica para que toda la sociedad conozca qué es lo que se está haciendo en el Ecuador y dar a conocer la capacidad de nuestros investigadores. Para empezar, Ismael, hablemos sobre la automatización industrial. Es un término que estamos escuchando con frecuencia, pero la verdad, ¿cuál es la importancia de esta en el mundo actual? Bueno, el caso específico de la automatización en general no es un término tan nuevo, digamos. Empieza hace más de un siglo, incluso antes de la Revolución Industrial, cuando se automatizaban procesos utilizando mecanismos asociados a la repetición. Por ejemplo, los molinos de viento, que con la fuerza del agua eran capaces de generar movimiento mecánico, permitían automatizar ciertos procesos como el riego, por ejemplo, o también mover bandas o herramientas de trituración para procesar elementos del campo. Luego, con la automatización industrial, empieza desde una manera un poco más tecnificada la generación de mecanismos y máquinas asociadas al incremento de productividad, a la precisión y a la repetición de eventos. Esto se acompaña más adelante con la revolución del semiconductor, cuando finalmente se inventa el transistor en la década de 1940, el transistor utilizando silicio como base de procesamiento, y eso de manera exponencial permite el crecimiento de lo que más adelante se conocen como los programadores lógicos controlados o los PLCs, que con programaciones estandarizadas permiten automatizar procesos que son basados en repetición. He mencionado varias veces repetición en esta pequeña introducción porque lo que pretendemos justamente en la automatización industrial es generar procesos automáticos a través de un procesamiento capaz de repetir de forma efectiva y eficiente procesos que manualmente serían ineficientes de desarrollar. En esta época, en verdad las cosas han cambiado mucho. No podríamos pensar en industrias sin procesos automáticos que involucren además
elementos de procesamiento avanzados, ya no solamente para recolección de datos, sino para procesamiento y generación de muchos datos. Esto de manera específica significa incrementos en producción, en efectividad y bueno, evidentemente también en miras de cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, también en descarbonización, si se incluyen estos propósitos en la elaboración de estos sistemas de automatización. Excelente, Ismael. Pues efectivamente la automatización industrial ha ido evolucionando, como tú mencionas, de simples sistemas mecánicos a complejas redes inteligentes que han hecho que la producción vaya mejorando y sea mucho más eficiente en los sistemas modernos. Entonces, al respecto, Ismael, ¿cuáles son algunos de los sectores que ha ido adoptando con más fuerza la automatización industrial a nivel global? Sería difícil de especificar sectores que tengan más o menos presencia de automatización porque de manera general prácticamente todos los sectores que involucran tratamiento de materia prima, de transformación, de energía o que involucran repetición de eventos, involucran procesos de automatización industrial. Pero hay muy buenos ejemplos como por ejemplo la industria automotriz en donde líneas de manufactura se permiten ensamblar en procesos de repetición basados en lotes, por ejemplo, vehículos asociados ya a recetas bien definidas de lo que hace por cada bloque. Luego están las industrias de manufactura o las de transformación primaria. Por ejemplo, en la producción de cemento, hay varios procesos desde la recolección y explotación de las minas, que es materia prima, el secado, la trituración, luego la transformación químicamente hablando al insumo principal del cemento, que es el clínker. Esto se hace en un proceso tecnificado y automatizado en un horno que nos devuelve este material que luego debe ser triturado en otro proceso más. Entonces, hay industrias que pueden tener procesos relativamente sencillos, supervisados y automatizados, como otras que pueden tener interconexión de muchos procesos. En el caso particular del área de la energía, y hablamos de energía desde una perspectiva bastante más amplia. Cuando hablamos de energía se involucra el transporte, el agua o el tratamiento del agua, la energía eléctrica propiamente y también el manejo de combustibles. Ahí mismo existen cosas como, por ejemplo, en la distribución del agua potable, asociados a la medición de flujos y caudales, a la medición de niveles y en función de eso tomar decisiones automáticas o con políticas que permitan una distribución equitativa de un recurso. Y eso tiene mucha relación con procesos automáticos. Entonces hay una variedad bastante amplia de sectores en donde la instrumentación, la automatización y el control están presentes. Cuando me formaba en esta área, hace muchos años, decía un profesor una frase que me quedó bastante grabada en relación a este concepto con los ejemplos que hemos propuesto, y es que el control industrial y el control automático son ubicuos, o lo que es lo mismo, están presentes en todas las aplicaciones. Excelente, Ismael, así es. Pues el control, de hecho, es ubicuo, están presentes en todas las aplicaciones y en las aplicaciones diarias, no más aún con la globalización en la que vivimos. Es decir, los sectores automatizados como la manufactura, el sector automotriz, como mencionas, la alimentación, la farmacéutica, la energía, la logística. Hemos visto cómo el grande Amazon es experto en poder entregar los paquetes y distribuirlos con el menor número de errores posibles. Es así que a nivel global los países de primer mundo tienen un potencial bastante alto en la automatización y ahora últimamente incluso hemos visto los robots que están utilizándose y presentándose a nivel mundial y hay una competencia y una gran competencia en quién elabora el mejor robot. Pero si nos abstraemos un poco a este país, a Ecuador, ¿tú tienes alguna experiencia de cómo se está llevando
el nivel de automatización en el país o existe un alto nivel de automatización en algunas empresas? ¿Qué nos puedes decir si es que conoces algo del Ecuador? Sí, en verdad la pregunta es muy interesante. Además de ser académico, también he tenido la oportunidad de trabajar en industria a través de proyectos de consultoría asociados a automatización y control, y no solamente en la parte de industria, sino también en defensa y en el desarrollo de estas experiencias de aplicación de la ciencia, porque algo de lo bonito de la ingeniería de control y de automatización es que se pueden ver las matemáticas en operación. Lo diseñado, modelado y ejecutado finalmente puede coincidir de manera cercana a una simulación, por ejemplo. Dicho eso, conozco un poquito lo que les mencionaba en un ejemplo pasado de la industria de transformación primaria asociada al cemento en una planta manufacturera cercana aquí a la ciudad de Cuenca, en donde trabajamos en una de las etapas de desarrollo completo de transformación del cemento, que fue la parte de molienda de manera específica. Fíjense que el proceso de automatización asociado al control del molino de cemento, que es solamente una parte del todo, tenía una correcta instalación de sensores, de actuadores, de controladores a nivel lógico programable, sistemas de escala, bases de datos. Entonces, todo funcionando de manera armónica generaban una operación en específico. Hicimos una consultoría, y consecuentemente con la consultoría levantamos una línea de base de la operación que nos permitió identificar que con más tecnología, apoyada con modelos en este caso modelos matemáticos, sistemas de control un poquito más avanzados, que ahora bien podrían reemplazarse o complementarse con inteligencia artificial, permitieron mejorar la operación del molino de cemento, es decir, un agente de software adicional asociado a la operación de lo que ya existía, permitió mejorar el proceso de manera significativa. En números, el ahorro de energía eléctrica mensual fue de más de $2.000 en planilla. Y esto obviamente significa además un menor consumo, más eficiencia, menor contaminación o un proceso más limpio. Tomando este ejemplo como base, notamos que pese a que puede haber un alto grado de penetración a nivel de automatización en empresas, hay mucho que se puede hacer con el tratamiento de los datos. Y es lo siguiente, la industria 4.0 que involucra eh, de alguna manera combinar técnicas bastante conocidas de la automatización en en un modelo de automatización, por ejemplo, hay una famosa pirámide de los modelos de manufactura integrada, en donde los niveles de automatización van desde el nivel de campo hasta el nivel más alto de toma de decisiones. Se ha vuelto una pirámide un poquito más chata, muy vertical en relación a las posibilidades de comunicación que existen entre tomar datos de un sensor y llevarlo hasta el nivel de gerencia, en donde con una aplicación móvil podría mirar todo el proceso y tomar decisiones de manera asistida. Eso en una simplificación de lo que significa moverse en una tendencia no solamente que implica seguir lo que hacen otras industrias, otros países, sino más bien tomar una hoja de ruta de mejorar los procesos automáticos. Eso en relación a las industrias que poseen alta penetración de tecnología para automatización. Notamos en este mismo trabajo y expandimos el campo de estudio a industrias locales, de manera particular a la pequeña industria de la ciudad de Cuenca, cuál es el nivel de automatización de ciertos procesos. Y, por ejemplo, existe muy baja penetración de sistemas de supervisión. Eso quiere decir que los procesos funcionan de manera aislada. Tenemos un controlador lógico programable operando directamente en la máquina con un proceso que aparentemente funciona de manera correcta, pero toda la información que genera ese proceso no se recolecta, ni se procesa, ni se explota.
Y hay una barrera tecnológica, bueno, más que tecnológica, económica, más bien asociada a la inversión que involucra comprar paquetes informáticos con licencias para alcanzar estos niveles de adquisición de datos. Hicimos un proceso, un proyecto más bien dicho, que pretendía generar un dispositivo tipo middleware para tomar información de cualquier proceso de forma no invasiva y generar información para esto. Le llamamos a este prototipo DEFA, que significa dispositivo de expansión a las funcionalidades de automatización. Penosamente, por cuestiones de pandemia, paramos un poquito el proyecto y no hemos continuado, pero sí nos permitió conocer un poco la realidad de la industria local. Muy bien, Ismael, pues efectivamente, desde la investigación científica que se puede hacer y aplicarla ya en la automatización industrial, se pueden ir impulsando muchas aplicaciones en el control avanzado de procesos, como tú indicas, quizá la robótica, el mantenimiento predictivo, la visión artificial, y justamente eso es uno de los elementos fundamentales que a lo mejor se diferencian de los países desarrollados con los países como los nuestros en vías de desarrollo, en los que la industria tiene áreas específicas de investigación que les permite ir, en la que invierten mucho para poder hacer que sus procesos sean mucho más eficientes y puedan disminuir los costos de producción o poder obtener mayor utilidad en su sistema productivo. Y tú mencionaste un término muy importante y que justo sería ideal abordarlo ahora, que es la industria 4.0. Es decir, este término que ha ido ganando, incluso ya hay otros términos más avanzados de industria 4.0, pero que ha ido ganando mucha más relevancia en los últimos años. ¿Qué es lo que caracteriza esta revolución industrial comparada a las anteriores, hablando de la industria 4.0? Bueno, esta pregunta tiene varias formas de ser respondida porque es bastante amplia y más bien voy a intentar explicar un concepto aquí que es muy relevante para el contexto industrial. Como mencioné antes, la industria 4.0 tiene que ver con el uso de tecnologías de Internet, de las cosas, elevado a nivel industrial. Ese es un primer término muy relevante, ¿no? Se llama Industrial Internet of Things o Internet de las cosas industrial. Tomando este concepto como base y asociando lo que hemos mencionado a la supervisión avanzada de procesos, a obtener datos y explotarlos, nace un siguiente concepto en un contexto muy relevante, que se conocen como gemelos digitales. Bueno, ¿qué es un gemelo digital? Básicamente, un gemelo digital corresponde a un modelo detallado, muy detallado de algún proceso o un componente. Por ejemplo, un motor que puede ser parte de algún otro sistema, una banda, un mecanismo asociado a un brazo, entre otras cosas. No solamente puede ser el gemelo digital de un motor, sino el sistema completo, como un manipulador robótico, el que vemos ahora mismo en pantalla. Y este gemelo digital, con información asociada a monitorización de tiempo real, permitiría conocer a través de modelamiento en lazo qué pasaría en un proceso si es que genero cambios asociados a resintonización, a mejoramiento de esquemas de control, y esto en un ambiente de entorno de simulación. Es decir, básicamente la idea del detalle del modelo es replicar con suficiente precisión lo que pasaría en la vida real en relación a lo que pasaría en el modelo de computador. Y cuando estoy seguro de los cambios que pretendo aplicar, puedo descargar eso en tiempo real hacia el proceso. Y también la monitorización me permite, con el detalle del modelo, no solamente generar este ciclo de diseño casi como que en caliente, ¿no? En caliente significa sin desconectar el proceso, sino también generar monitorizaciones y supervisiones avanzadas, como detectar fallas, predecir fallas o predecir y detectar cambios de desempeño en el sistema. Entonces,
Esto en relación a lo que un gemelo digital podría ofrecer con tecnologías habilitantes de supervisión a un proceso. Pero en ese punto decimos, bueno, básicamente tengo un gemelo de algo que si manipulo o cambio la realidad lógica, en la física pasaría algo semejante. Si es que interconectamos muchos gemelos digitales asociados a un proceso, ahora resulta que en una interconexión o interrelación en la famosa nube, estos gemelos digitales se pueden comportar como agentes que aprenden, que pueden buscar puntos de operación optimizados y definitivamente permiten trabajar en tiempo real, conociendo la realidad de todo el proceso de manera simultánea. Y eso habilita un concepto todavía más completo y que es de alta relevancia, que se llama los Cyber Physical Systems o los sistemas ciberfísicos, que es el contexto completo de un sistema plenamente autónomo en donde prácticamente no existe intervención humana, sino nada más para iniciar y colocar materia prima y al final obtener un proceso completo, detallado y preciso. Es excelente resumen, Ismael, sobre la industria 4.0, pues que representa la integración de varias tecnologías avanzadas, como se mencionó el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la robótica, los gemelos digitales, que de hecho nos permiten desarrollar procesos industriales, digamos así, virtuales que se encuentran en la nube y que nos permiten optimizar mediante modelos matemáticos justamente ya el proceso físico. De hecho, todo esto ha ido haciendo que la producción a nivel mundial o global sea mucho más rápida, mucho más eficiente, haciendo que nuevamente se puedan diferenciar aquellos países o empresas o industrias que tienen el potencial para poder invertir. Hablando de estos proyectos en concreto, quizás puedes compartir o conoces de algunos ejemplos a nivel mundial de industria 4.0 que han sido exitosos. Bueno, hay varios, sobre todo a nivel piloto, como mencionábamos en el espacio previo. Más bien aquí, en un contexto completo de Industria 4.0, lo que termina marcando el ritmo ya son sistemas ciberfísicos capaces de tomar decisiones en tiempo real y en donde la intervención humana es mínima. Estos han sido tanto implementados como reportados en operación exitosa, principalmente en plantas de manufactura de vehículos, en donde los procesos están tan bien definidos, las líneas de producción se desarrollan en función a planes operativos asociados a producción por número de unidades que tiene que ver con pedidos y con expectativas de crecimiento de industrias. Hay buenos reportes de estos sistemas operando principalmente en la China, en donde prácticamente, China y Japón, perdón, en donde prácticamente la intervención en la industria de manufactura de vehículos es nula. Hay una persona que se encarga de dar mantenimiento a las unidades de producción, pero desde que inicia el proceso de fabricación de un vehículo hasta cuando se termina, básicamente es iniciar y concluir con el proceso terminado. Que ese es un buen ejemplo de un sistema automatizado a un nivel muy alto, con interacción entre agentes que conocen lo que pasa desde que empieza el proceso hasta cuando termina. E involucra no solamente automatizar procesos de repetición, sino implementar sistemas de comunicación en tiempo real, sensores avanzados, procesamiento digital de señales de muy alto desempeño, como visión artificial, por ejemplo, y esto en ambientes integrados o de operación que forman el concepto de sistema ciberfísico. Por otra parte, Ismael, ¿qué piensas tú sobre el tema? Siempre se discute, ¿no? Alguna vez leía un libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, y él hablaba de aquellos que estaban un poco en desacuerdo con el tema de la excesiva
industrialización por el tema del trabajo. Entonces, es decir, del trabajo de las personas que se puede perder al implementar todos los sistemas que devienen de la industria 4.0, gemelos digitales, sistemas físicos, entre otros. ¿Cuál sería tu criterio al respecto? Bueno, esta pregunta en verdad es muy interesante. Me he cuestionado las mismas cosas y he llegado a unas conclusiones que no necesariamente son personales, sino tienen que ver con haber procesado un poco más de información. En efecto, automatizar una línea de producción, por ejemplo, conozco líneas de automatización o de producción, más bien dicho, aquí en Ecuador, en industrias de fabricación de zapatos, por ejemplo, en donde muchos de los procesos aún se desarrollan de manera manual, es decir, colocar el cuero en la horma, realizar el corte, el cosido, pegar, empaquetar y enviar termina siendo todavía una, este, una cuestión manual. Evidentemente, automatizar ese proceso en principio demandaría una inversión importante, pero no cabe la menor duda de que generaría productos que pueden ser mucho más precisos y tal vez baratos en la producción. Ahora, de vuelta a la pregunta, evidentemente automatizar un proceso implicaría para ese proceso en específico y para esas habilidades en particular, desplazar mano de obra humana por sistemas robotizados. Ahí no hay ninguna duda. Lo diferente es que cuando se abre esta puerta, evidentemente hay muchas otras que también se abren, como una comercialización mayor, exportación, manejo de tecnificación, mantenimiento evidentemente especializado, o lo que tiene que ver con también profesionales asociados y capaces de generar un proceso automático. Entonces, definitivamente, un cambio de matriz tanto productivo como de conocimiento demanda y genera necesariamente este, el deber de transición de los empleos a empleos que ya no son tan manuales por unos que son más basados en el conocimiento. Y es que es la gran verdad. La sociedad basada en el conocimiento es la que es más rica en este punto, los hombres más eh, millonarios, digamos, de este planeta, no tienen plantas de automatización, sino tienen plantas de procesamiento de datos. Bueno, salvo Elon Musk, que tiene evidentemente una planta de vehículos, pero mayormente ellos han generado fortuna y poder también, porque es parte a través del manejo de la información. Entonces, en síntesis, definitivamente no podríamos decir que no existe o no existiría un desplazamiento de mano de obra, de obreros, obviamente, en sistemas que son no automatizados cuando una automatización llegue a un proceso, a una planta, pero esto claro que abre la puerta para otro tipo de empleos que tienen o necesitan destrezas y habilidades distintas a las manuales. Así es, Ismael, pues efectivamente eh, puede existir la generación de otro tipo de trabajos que van a necesitar a lo mejor un poco más de capacitación, un poco más de estudio y que van a permitir ir cubriendo nuevos plazas de empleo que se van a ir generando al automatizarse muchas de las empresas, ¿no? Y efectivamente uno de los elementos más importantes en la sociedad actual es la economía del conocimiento, que de hecho resulta ser interminable porque cada vez este conocimiento puede irse creando de mejor forma a través de las tecnologías, y no solo esto, sino que se va creando más y más conocimiento, y eso, esta economía del conocimiento es interminable, ¿no? Y hablando de la industria 4.0 y nuevamente llegando al Ecuador y a la región, incluso tú que has estado en México y conoces algunos aspectos de allá también, y has sido docente allá en México, tienes un postdoctorado, entonces sabemos que la industria 4.0 está llegando a nuestra región, de hecho ya ha llegado hace muchos años. ¿Cuál sería el panorama en temas de la industria 4.0 en los entornos que tú conoces, al haber estado en México, al estar aquí en Ecuador? ¿Qué se puede hablar sobre esta industria 4.0?
Bueno, este también es una pregunta que tiene muchas formas de ser respondida. Eh, si algo ha moldeado, digamos, mi nueva hoja de ruta en relación a la investigación que desarrollamos en estos momentos con el grupo de investigación que conformamos en la Universidad de Cuenca, tiene que ver con el bagaje y la experiencia acumulada a lo largo de estos años. La verdad nos ha puesto en este punto el qué hacer, todo lo que hemos visto en relación a este tema. Cuando yo era estudiante, cuando era profesor y trabajaba a nivel de industria, tenía un exceso de confianza quizás en el saber hacer las cosas. Creía que las herramientas de software que a veces los integradores utilizamos, cuando hablo de integradores, es programar un paquete informático en específico con un dispositivo de automatización para dar solución a un problema de supervisión o de repetición. Alguna vez me tocó, hablando de una posible automatización a nivel local en una industria de zapatos, intentar, y hablo de intentar porque el cuento es este, automatizar la última etapa de fabricación en la planta de zapatos, que era la parte de empaquetado. Resulta que tenían muchas quejas, digamos, y era un tema de calidad, de que al cliente final a veces le llegaban dos zapatos izquierdos o dos derechos o diferentes modelos o diferentes tamaños. Entonces era porque evidentemente había una persona en línea de producción que tomaba los zapatos, verificaba, colocaba en una caja e imprimía una etiqueta que decía modelo y talla. Intentamos generar una base de datos y con supervisión asociada a visión artificial, identificar el modelo, la talla y si es que es de izquierdo o derecho. Bueno, al final del día, los falsos positivos que generaba esta tecnología no justificaban la inversión. Es decir, nos equivocábamos con esta tecnología casi igual que lo haría una persona desarrollando el trabajo. Entonces, esa primera lección, primero fue muy dura porque tuve que decir definitivamente con el conocimiento que tengo en este punto, no puedo dar solución a este problema. Pese a que estoy usando herramientas de automatización teóricamente de alta tecnología, pero no tenía la solución completa. Entonces, primero eso fue muy importante de conocer, ¿no? De saber ciertas limitaciones de la integración tecnológica y qué más sigue. Siguiendo en esa línea de tiempo, justamente con experiencia acuñada, asociada a trabajar con datos y procesos reales, nos dimos cuenta de que generar procesos automáticos con integración de comunicaciones en tiempo real, modelamiento detallado o gemelos digitales que pretendiesen llegar en algún momento a sistemas ciberfísicos, implica trabajar en la parte más crítica en este punto que no está o no fuera parte de una integración puramente tecnológica, que es un gemelo digital, por ejemplo, y eso definitivamente nos lleva a trabajar con modelos altamente detallados y eficientes computacionalmente, porque modelos con demasiado detalle también pueden tardar mucho tiempo en procesarse. Entonces, mi perspectiva, de acuerdo a la realidad local, es que definitivamente una primera transición tendría que ver con generar sistemas supervisados más eficientes, generar bases de datos lo suficientemente buenas como para acuñar información que pueda ser luego explotada con Big Data y evidentemente metodologías de modelamiento capaces de replicar modelos muy detallados utilizando esos datos. Con esa información, en verdad, y un bajo costo, los asociados a la toma de decisiones en industria local podrían utilizar o generar procesos automatizados más eficientes y mejor diseñados con modelamiento y supervisión en tiempo real de un gemelo digital. Mi percepción es que esa es una hoja de ruta con una inversión todavía modesta en nuestra realidad local. Y justamente yendo eso, Ismael, alguna vez leía que la digitalización en Latinoamérica y especialmente en Ecuador
Si es que se invirtiera o se incrementara un 1% el índice de digitalización de las empresas, de las industrias, el PIB crecería un 0,3%. Entonces, eso indicaría que las empresas adoptando tecnología podrían aportar no solamente su crecimiento, sino el crecimiento también del país. Ahora hablamos de ese 1% de digitalización de todo el país, en un país que tiene un índice de penetración no tan alto, uno de los más bajos quizás de la región. En ese aspecto, un criterio bastante breve, Ismael, ¿de qué pensarías de cuál sería el rol, en este caso, del Estado en poder impulsar estos procesos de Industria 4.0? Exacto. De hecho, justamente la parte de digitalización tiene mucho que ver con la última mención que generé y tenemos una experiencia en agroindustria haciendo visitas para generar propuestas de sistemas automáticos. Hay todavía agroindustrias de plantas que incluso trabajan en exportación, en donde los registros aún se llevan en notas de papel. O sea, ni siquiera todavía han llegado en ciertas empresas que exportan banano y cacao las hojas de Excel, ¿no? Automatizadas, ¿no? Porque en este caso es apuntar en hojas de papel y luego ir a un computador a pasar los datos. Entonces, conociendo de que no somos generadores de tecnología, porque en Ecuador no generamos tecnología, no construimos computadores, no fabricamos silicio, no fabricamos chips, es contraproducente cargar aranceles elevados a herramientas y paquetes de informáticos que permitan automatizar y digitalizar procesos cuando no somos generadores de tecnología y desde mi perspectiva, un rol fundamental del Estado que permitiría motivar y fomentar la digitalización sería reducir aranceles, reducir o facilitar importación para este tipo de tecnología, porque no somos generadores de tecnología, pero podemos ser unos muy buenos integradores, gestores y usuarios finales de tecnología que harían más eficientes los procesos. Así es, pues efectivamente creo que de esta manera el rol del Estado en la industria 4.0 llegará a ser también un rol crucial en cuanto a fomentar esta innovación, en garantizar la inclusión y promover el desarrollo sostenible de las empresas, considerando además de que es muy importante, pienso yo, ese rol que debe existir, o más bien ese match, que debe existir, ese trabajo conjunto entre la academia y la industria, que puede ser el potencial que les ayude a desarrollar de forma más eficiente e incluso menos costosa algunos procesos, ¿no? Ahora, por otra parte, Ismael, hemos hablado ya sobre los avances globales, locales, pero ahora queremos saber un poco más de ti. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente relacionados con la automatización, Industria 4.0 y de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Justamente mencionaba que en lo que ahora mismo estamos trabajando tiene que ver con haber acuñado un poco la experiencia e intentar plasmar eso en algo que trascienda una publicación científica. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, para generar sistemas que puedan ser más eficientes, aprovechando lo que ya existe, una herramienta clave es el modeling o el modelamiento de un sistema. Entonces, la imaginación del proyecto o la expectativa tiene que ver con, si imaginamos llegar a un proceso, a una planta, puede ser pequeña o grande, pero esa planta tiene una cantidad específica de sensores monitorizando todo el tiempo o en tiempo real la información y además, suponiendo que se puede grabar eso en un sistema SCADA y tenemos acceso a esa base de datos, la idea es tomar esa base de datos, procesarla de alguna manera y obtener un modelo muy detallado. Esa es una síntesis de lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? O eso es lo que queremos alcanzar. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de un análisis puramente geométrico con una teoría bastante vieja, podría decir yo, pero recientemente entendida y utilizada,
Se trata de una teoría asociada a un operador matemático que se llama el operador de Koopman. Esto fue publicado en el año de 1931, pero apenas se está utilizando con las variantes computacionales que permiten generar una especificación de uso para lo que he mencionado a partir del año 2007. Entonces, tenemos evidentemente nuestros propios procesos, las propias bases de datos y un laboratorio de experimentación en donde el objetivo final es llegar a eso, procesar datos y obtener un modelo muy detallado y de alto desempeño computacional. Eso por un lado es el proyecto en el que ahora mismo nos encontramos involucrados, llevamos un poco más de un año y esperamos que en un año más tengamos al menos algo práctico a nivel metodológico que podamos divulgar, compartir o utilizar para alguna consultoría. El otro área en el que me desempeño, de manera importante, digamos, tiene que ver con la integración de energías renovables a la red. Y esto es justamente para lo que tú mencionaste, entre los años 2017 y 2018, hice una estancia postdoctoral en donde muté un poco mi perfil al área de las energías renovables, de manera particular al control de aerogeneradores y con estudiantes de doctorado, que en el programa de doctorado de recursos renovables, recursos naturales renovables de la Universidad de Cuenca, intentamos sintetizar inercia, mejorar esquemas de control para la integración de este tipo de tecnologías en la red eléctrica. Entonces, estas son las dos aristas principalmente que forman parte de mi diario quehacer en lo que a investigación y desarrollo se refiere. Interesante, Ismael, me recordaste justo el operador de Koopman para analizar sistemas dinámicos no lineales. Y bueno, justamente se puede aplicar en lo que tú mencionabas también en la energía, en el tema de la gestión de microredes, entre otros, que es un tema muy técnico, pues que obviamente quizás muchos de los oyentes no lo comprenderán fácilmente porque es un tema que deviene bastante de la matemática y del estudio profundo de las mismas, pero es bastante interesante ir recordando estos temas que vienen, que nos recuerdan en la mente, ¿no? De nuestros estudios realizados. Ismael, nos has comentado ya sobre tus proyectos y justamente los impactos que se quiere obtener de estos proyectos, que son terminar con una publicación científica, y obviamente de hecho de esto deviene pues que muchas personas puedan acceder a ese conocimiento, obtenerlo y poder aplicarlo en la industria. Por otra parte, Ismael, para ir cerrando este recorrido de la industria 4.0, de la automatización industrial, de los gemelos digitales que se ha hablado ahora también, queremos conocer un poco más de tu historia personal. ¿Cómo empezaste en el mundo de la automatización? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Cuál fue tu objetivo personal? Bueno, yo llego a, a involucrarme de alguna manera con la automatización industrial cuando estaba en tercer año de la universidad y me invitaron a ser maestro de secundaria, o sea, profesor de bachillerato en ese entonces. Y el curso que tuve que enseñar, estaba muy joven en ese entonces, apenas 19 años, se llamaban instalaciones industriales. La base de ese curso tenía que ver con automatizar procesos de repetición, principalmente utilizando motores, con lógica de automatización con contactores, que esa es la, el área de precursora de la automatización hace muchísimo tiempo. Cuando conocí con un poco más de detalle esta área, porque es bien conocido que uno aprende mucho más o aprende el doble enseñando que leyendo o practicando, eh, me quedó algo bastante claro, que tenía mucha afinidad por eso. Siguiendo mi carrera universitaria, y esto hablo hace muchos años, yo tenía mucha afinidad por las telecomunicaciones y en un punto de mi vida, en verdad, yo pensé que ese iba a ser mi área de desarrollo personal y profesional. No había pensado en ningún caso dedicarme a la automatización y el control, pero cuando me gradué, un trabajo tocó mi puerta. Estaba yo recién graduado, lleva un poco más de un mes de haberme ya recibido mi título
y me ofrecieron un trabajo en automatización y control. Este, lo acepté pensando en que iba a ser algo temporal, pero mucho más lejos de mi creencia en ese entonces. Terminé completamente enamorado de esta área. Luego de la experiencia de trabajo, busqué formación de posgrado en esto y después de muchos años de formación específica académica en esta área, de consultorías en esta área también en específico, bueno, estoy ahora también vinculado como investigador y profesor. Eso en una síntesis bastante corta de cómo terminé aquí. Ismael, además tú del área docente, en el área de la ingeniería, en el área de pregrado, posgrado, en el área de doctorado, también formas parte como miembro senior de IEEE y lideras uno de los capítulos más importantes. Y de hecho, es más, el IEEE está ligado justamente con jóvenes que se encuentran en su proceso de formación y es una organización a nivel mundial el IEEE. Entonces, en este contexto, con tus dones también de liderazgo que tienes dentro de IEEE a nivel nacional, pues quisiera que nos ayudes con un consejo que darías a los jóvenes que quieren incursionar en este fascinante mundo de la automatización industrial, del control automático, de la robótica, etcétera. Bueno, mi consejo, que es difícil de dar de acuerdo a las circunstancias, es que si tenemos más bien pasión por algo específico, cuando hablo de circunstancias porque hay especificidades de cada persona, pero si tenemos alguna pasión por lo que no es tangible en relación a cómo obtenemos un producto, es decir, cómo llegó hasta ahí, es probable que la ingeniería en general sea parte de lo que nos gusta. Y luego en la parte más específica, si tenemos habilidades para programar, para modelar, o incluso no necesariamente para modelar que involucra ya dominar cuestiones matemáticas, pero sí los intereses mínimamente, esto de aquí es algo que termina siendo tremendamente satisfactorio. Pocas veces, no digo que sea exclusivo de esta área, pero pocas veces en la ingeniería y en las ciencias se puede ver las matemáticas en operación. ¿A qué me refiero con eso? Un algoritmo de control es una ecuación matemática que finalmente implementamos en un dispositivo que desarrolla este algoritmo en específico y permite observar comportamientos asociados a algo productivo. Entonces, mirar las matemáticas en operación y con resultados idénticos a los que uno obtiene en papel, termina siendo tremendamente satisfactorio. De hecho, es lo bueno de las ingenierías en general, pero muy tangible en particular en esta área. Entonces, un consejo que podía no sonar a consejo, sino a recomendaciones: si siento pasión por entender lo que tengo, sea lo que fuese de cómo llegó esto aquí, bueno, eso tuvo que haber pasado por un proceso de manufacturación y seguramente este proceso de manufacturación tuvo involucrado automatización, robótica, control. Entonces, eso sería una de las áreas que posiblemente son parte de mi interés. Muchas gracias, Ismael. Ha sido un honor estar con uno de los más importantes investigadores del país en el área de automatización industrial, en el área de robótica. Ismael, ha sido un honor tenerte con nosotros. Hemos aprendido mucho sobre cómo la automatización industrial y la industria 4.0 están transformando el mundo. Gracias por compartir conocimientos y experiencias. Gracias a ti, Jairo, y también a todo el equipo de Tech Talk. Antes de despedirme, bueno, primero agradecerles por la invitación, felicitarles por la iniciativa. Me parece estupendo que tengan un espacio de divulgación y de difusión. Sigue siendo, desde mi perspectiva, un reto para los quienes hacemos ciencia, generar espacios de comunicación transparente que trascienda un artículo. Un artículo a veces leen un número reducido de personas porque tienen evidentemente un target o un objetivo específico. Sin embargo, espacios de divulgación permiten brindar conocimiento, al menos pequeño,
a un grupo más grande de personas. En verdad ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias Ismael y a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok e Instagram. También a GM7 Digital en Facebook, Instagram y TikTok. Y descargar su aplicación. Nos vemos el próximo episodio de Tech Talk con apasionantes noticias tecnológicas. Hasta la próxima.